Repita conmigo: Señor Dios Todopoderoso, abre mis oídos espirituales para escuchar tu voz y abre mis ojos espirituales para ver tus señales, prodigios y milagros. Que el poder de la revelación descienda sobre mí y el poder de la resurrección me levante. Amén y amén. Y damos un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Ahora el libro de Apocalipsis, título del seminario: Los cuartos oscuros de la Iglesia Universal. Hoy vamos a descubrir unas cuantas verdades horrorosas, terribles, que por más de 1000 años han estado trayendo, cerca de 1000 años, ¿sí? A ver, sí, como 800, 900 años aproximadamente, 800 años y tanto, han traído desastre a nuestras comunidades, y nosotros, que presuntamente somos llamados a establecer orden, parece que ignoramos estas grandes verdades que practica esta iglesia llamada la Iglesia Universal. Mi intención en esta noche no es ofender a nadie. Mi intención en esta noche es, de una manera atrevida, establecer algunos principios y fundamentos bíblicos y compararlos con las doctrinas y fundamentos que tiene esta iglesia, que es la iglesia más asistida del mundo, la religión más importante del mundo en cuanto a la cantidad de personas que se hacen llamar católicos. Vamos a comenzar estudiando, y voy a tomar el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, el capítulo 17. Lo vamos a tomar como texto base para el desarrollo de esta ponencia. Así que ese capítulo usted lo puede estudiar en su casa, y hoy lo vamos a leer. Entonces, preste muchísima atención. Apocalipsis capítulo 17. Aquí vemos a Juan, el apóstol Juan, recibiendo directamente de la fuente divina del Dios Todopoderoso y llevado en visiones a diferentes tiempos y espacios. El apóstol Juan aquí recibe una revelación extraordinaria de lo que, a mi manera de ver, es la iglesia católica o es la iglesia universal. Dice: y uno de los 7 ángeles que tenía las 7 tazones o copas de vino habló conmigo y me dijo: ven y te mostraré el juicio sobre la gran ramera, que se sienta sobre muchas aguas, con quien los reyes de la tierra cometieron fornicación. Diga conmigo: muchas aguas. Y diga conmigo: fornicación. Diga: fornicar. Ok. Y se sienta sobre muchas aguas, con quienes los reyes de la tierra cometieron fornicación. Entre tanto, los que habitan la tierra fueron emborrachados con el vino de su fornicación. Diga conmigo: fornicación. Ahora diga: borrachera. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro. Diga conmigo: copa de oro. Esta copa de oro estaba llena de cosas repugnantes y de las inmundicias de su fornicación. Y vi la mujer que estaba borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. Las 7 cabezas de la bestia que la sostienen significan 7 montañas donde esta mujer se sienta. Las aguas que vistes, donde está sentada la ramera, significan pueblos y muchedumbres y naciones y lengua. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de todas las prostitutas. Quiero comenzar en esta noche hablando acerca de la frase muchas aguas. ¿A qué se refiere el libro de Apocalipsis cuando habla de muchas aguas? Esta gran ramera, esta religión que viene predominando en el mundo desde el siglo III hasta nuestros días, dice la Biblia que se va a sentar sobre muchas aguas.
vamos a ver brevemente qué es o cuál es la población de las iglesias más importantes del mundo. Y hoy trajimos un cuadro para mostrarles a ustedes en los apoyos visuales la cantidad de congregantes que tienen las 6 religiones más importantes del mundo. Y comienzo con la que tiene más seguidores en el mundo, y esta es la Iglesia Universal, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica actualmente se atribuye cerca de 1038 millones de personas que le siguen y están identificadas con esta corriente. En segundo lugar, tenemos al Islam. Tenemos aquellos que creen en Mahoma como profeta y que creen en Alá como Dios único. Los islamitas, los maometanos, los musulmanes tienen cerca de 920 millones de personas, estando su centro de adoración más importante en los restos del monte Moriah, al lado del muro occidental, es decir, Israel, en un lugar llamado la Mezquita de la Roca o la Mezquita de Omar, lugar donde presuntamente ha de regresar Mahoma y sentarse a gobernar en los últimos tiempos, cuando ya no haya una salida para el mundo. Así que tanto los musulmanes como otros esperan a su líder que aparezca. Ellos tienen sus reuniones, ellos están establecidos en diferentes partes, controlan mucho dinero a nivel mundial. De hecho, en países como Colombia, ejemplo, Maicao, en Maicao está la mezquita más visitada de toda Latinoamérica y más importante de toda Latinoamérica. Luego vienen en tercer lugar los hindúes, que tienen aproximadamente 705 millones de habitantes. Y en cuarto lugar estamos nosotros, la Iglesia protestante, dividida en diferentes denominaciones como adventistas, mormones, evangélicos y otros más. Estos evangélicos divididos en varias denominaciones también, como bautistas, pentecostales, conservadores, ortodoxos, OBICE y otras organizaciones más importantes, y por supuesto iglesias apostólicas y proféticas como la que hoy estamos representando en esta sala, que creo que merece un aplauso a este pueblo apostólico y profético que Dios está levantando en los últimos tiempos, que está haciendo una reingeniería espiritual en este tiempo y está trayendo tiempos de cambio necesarios para esta nación. ¿Cuánto dicen amén por eso? Así que aún estamos en el cuarto lugar. En quinto lugar están los confucianos. Estos son los que se adoran en Asia. Allí están los chinos, están los japoneses, está Corea del Norte, Corea del Sur, adorando a estos dioses como Confucio y otros más, Buda y otros más, etc. Y en sexto y último lugar están nuestros hermanos queridos judíos, que tienen aproximadamente 18 millones de habitantes, de seguidores en todo el mundo, y cerca de 8 millones en Israel. Los demás 10 millones están esparcidos en todas partes del mundo. En habla hispana tenemos las colonias judías más importantes en Argentina y en España, conocidos como los judíos sefarditas. Por cierto, cuando hubo el éxodo del pueblo de Israel en siglos pasados, Venezuela fue muy visitada por estos judíos, ya que de allí vienen grandes hombres de negocios y empresarios como los Cohen, los dueños, por ejemplo, de los Sanvil, los Maduro y otra serie de hombres más que tienen descendencia según su apellido judío. Así que tenemos entonces en sexto lugar a estos 18 millones de judíos. Estos son, ahora si analizamos bien este cuadro estadístico, nos damos cuenta que las muchas aguas tienen que ver con la mucha población que tiene la Iglesia Católica. ¿Qué significa sentarse sobre las muchas aguas? Significa enseñorearse, significa gobernar sobre alguien utilizando la supremacía del conocimiento y sometiendo a la población al látigo de la ignorancia.
Esta ha sido la estrategia de la Iglesia Católica por años. Usted no va a ver en una iglesia católica seminarios como los que aquí se da. Usted no va a ver en la Iglesia Católica estudios bíblicos. Usted no va a ver en la Iglesia Católica discipulado. Usted no va a ver estudio de raíces hebreas en las iglesias católicas, porque el látigo, el control más fuerte que la Iglesia Católica tiene es precisamente en la supremacía del conocimiento sobre un grupo de gente ignorante como lo éramos usted y yo, y aprovechándose pues de eso mantienen el control absoluto hasta el día de hoy. En segundo lugar, vamos a ver qué significa la parte donde dice que los reyes se sientan con ella a cometer fornicación. Y aquí le dije que repitiera a propósito la palabra fornicación, porque estudiando este texto, el texto de Apocalipsis 17, me llamó la atención que no aparece la palabra adulterio. Entonces, como quiero preguntar en esta noche, ¿quién me define lo que es el adulterio? ¿Por aquí? ¿Algún valiente? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Sencillo, como eso. Infidelidad. Ahora, ¿quién me define lo que es la fornicación? ¿Qué es fornicar? Es relaciones sexuales entre solteros. ¿Entre quién? ¿Entre quién? Ahora, soltero se presume que puede ser una persona, o es una persona que según las escrituras no tiene mujer. Puede estar con alguien, con un hombre, con una mujer, pero no se le permite tener una relación sexual. Entonces la Biblia hace énfasis y dice que una de las armas más terribles, atención, que esta iglesia o este mover o esta corriente va a usar, va a ser el fornicar. Muchos teólogos coinciden en la tesis o la vertiente de que se habla de una fornicación espiritual. Yo no le quito mérito a esa posición, pero sumaría otra. Para mí, además de promover la Iglesia Católica, el fornicar espiritualmente tiene que ver con promover literalmente la fornicación física a través de un modelo que es representado en su mayoría, no en todos, en muchos de los líderes. Y hoy traje evidentemente pruebas tangibles de noticias que sacudieron y han sacudido la historia, de escándalos que suceden y que cosas que acontecieron en los cuartos oscuros de estas iglesias católicas. Precisamente voy a hablar de los casos más sonados de dos manifestaciones de desequilibrio psicológico llamada la pedofilia y llamada el sadismo. Vamos a comenzar a ver hoy qué significa la palabra pedofilia y qué significa la palabra sadismo. Entonces vemos en primera instancia que dice que esta gran ramera va a promover la fornicación. La fornicación son relaciones que se van a hacer antes de casarse. Número 2, a sus líderes, a todos se les prohíbe casarse. A todos. Cuando usted somete a alguien que por naturaleza nace con la necesidad de relacionarse sexualmente con alguien, por instinto lo hace. Cuando usted lo somete, usted está obligando a esa comunidad a que fornique. Diga algo. Cuando usted lo somete, va a fornicar. Y entonces, a la final, ¿qué está promoviendo la Iglesia Católica con la doctrina del celibato? Está promoviendo es la fornicación, porque todos los sacerdotes o mal llamados curas son hombres y las monjas son mujeres, y sienten tanto como tú, como yo y como tú también sienten. Son hombres y son mujeres. Por lo tanto, si los reprimimos, nosotros ponemos la mirada en lo que ellos reprimen, pero no, ese no es el asunto. El asunto es que si reprimen a sus líderes, lo están empujando a un abismo de fornicación. Porque ellos no son de hierro ni son
diferentes a ustedes. No son robots, son seres humanos como usted y yo. Y tienen tanta necesidad de sexo como tú y yo tenemos necesidad de sexo. Porque Dios no los hizo a ellos diferentes, somos todos iguales. Entonces, ¿quién está promoviendo la fornicación? Ellos. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los responsables de estos abusos comprobados a menores en todo el mundo? La Iglesia Católica, el Vaticano, el cuerpo papal, el poder papal. ¿Qué es la pedofilia? Voy a definir lo que es la pedofilia, porque tiende a confundirse la pedofilia con el sadismo, y la pedofilia y el sadismo son dos cosas diferentes. La pedofilia consiste en la excitación o el placer sexual que se obtiene principalmente a través de actividades o fantasías sexuales con niños de 12, aproximadamente de 8 a 12 años, o 13 o 14 años, con menores. Eso es pedofilia. Consiguen placer tanto masturbándose como viendo a sus víctimas haciendo lo mismo. Eso es pedofilia. Mientras que el sadismo es la persona que consigue placer haciéndole daño a alguien. Cuando ya pasa al área sexual, se traduce como parafilia, y la parafilia no tiene necesariamente que ver con abuso a menores. Un esposo puede ser un sádico, obligando a su esposa a tener relaciones no permitidas. Y usted entiende lo que quiero decir. Causándole dolor, obligándola. Entonces el sadismo tiene que ver con alguien que disfruta y se excita causando daño a la otra persona. En este caso, los escándalos en los cuales ha estado señalada la Iglesia Católica es la pedofilia. Abusos y fantasías sexuales con menores. Entonces, vamos a ver, según varios periódicos, por ejemplo, como la BBC de Londres, voy a hablar ahora, a citar una serie de casos que se dieron y que la Iglesia Católica los guardó y los sigue guardando, y que ninguno de los papas ha tomado cartas en el asunto. Otros lo han hecho casi obligados. Escuchen esto, que es alarmante. En el año 2004 se declara que en los Estados Unidos el 4% del clero católico de ese país tuvo relaciones sexuales con menores en un número aproximado de 4.500 sacerdotes. 4.500 sacerdotes tuvieron relaciones sexuales con menores en los Estados Unidos. En Argentina, por cierto, tengo que aclarar y tengo que advertir que Argentina se está pasando por un momento difícil. Una de las cosas que Argentina está promoviendo fuertemente es el matrimonio entre homosexuales, al igual que España. Toda nación que se va en contra natura va a recibir el látigo de Dios y no va a prosperar. En Argentina, entre el año 2004 y el 2009, 4 sacerdotes fueron condenados por abuso de menores. Y aquí viene la cronología. El sacerdote Luis Sierra, de 39 años, fue condenado en 2004 a 8 años de prisión por abusar sexualmente de 3 monaguillos. En el año 2007, el sacerdote Mario Napoleón fue condenado a 17 años de prisión porque se consideró que había abusado sexualmente de un grupo de niñas de entre 11 y 14 años. En junio de 2009, el sacerdote Julio César Grassi, fundador de la Fundación Felices de los Niños, fue condenado a 15 años de cárcel por abuso sexual y corrupción de menores agravadas entre 24 y 25 menores. En el año 2009, Monseñor Edgardo Storni, es arzobispo de la provincia de Santa Fe, fue condenado a 8 años de prisión por abusar sexualmente a un seminarista. Esto fue en Argentina. En Chile, en el año 2003, el sacerdote José Andrés Aguirre Ovalle fue condenado también a 12 años de presidio por la violación y abusos a menores de edad. El sacerdote Ricardo Alberto Muñoz Quintero explotó sexualmente de manera reiterada a 5 adolescentes. Esto fue en Argentina, correcto. En febrero de 2011, Fernando Caradima Esparrosa, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, fue declarado culpable de abuso sexual con violencia contra menores, y por lo que fue sentenciado y
pagó cárcel de X cantidad de años, no aparece aquí registrado. En Colombia, en el año 2010, fue capturado un clérigo que recibió una condena de 18 años y 4 meses por violar a 2 niños de 7 y 9 años. El sacerdote William de Jesús Mazo, colombiano, tenía videos sexuales donde él se practicaba el sexo oral y obligaba a los niños también a practicar el sexo oral. En España, cerca de 400 sacerdotes fueron culpados también de lo mismo. En los Estados Unidos, esto es lo más alarmante, en los Estados Unidos 4.392 sacerdotes abusaron de 10.667 menores. Yo te pregunto, ¿habrá pedofilia en Venezuela y en Maracaibo? Claro que la hay. Y se embriagó, y bebió, y fornicó. Tercer punto. ¿Cuál es la estructura de la Iglesia Católica Universal? En primer lugar, vamos a definir lo que significa la palabra Vaticano. La palabra Vaticano, en su sentido etimológico, de hecho, ya es algo que es contrario a las Sagradas Escrituras. La palabra Vaticano significa canto del adivino. La palabra Vaticano significa vaticinio o significa también adivinación. Entonces, cuando se habla del Vaticano como Santa Sede, se está hablando como Santa Sede a una región donde lo que predomina es el vaticinio y la adivinación. Como cuarto punto, vamos a estudiar el perfil del líder desde los máximos en su liderazgo. Estoy hablando del Papa, lo que se conoce como el génesis del poder papal. La Iglesia Católica sostiene de que el apóstol Pedro fue el primer Papa y lo toman como modelo a seguir orgullosamente. Tengo una serie de citas donde vemos que Pedro, su comportamiento, su ética y su moral fue contraria totalmente a la mayoría de estos sacerdotes. En primer lugar, Pedro fue un hombre casado. En segundo lugar, Pedro rechazó que los hombres, no permitió que nadie se le arrodillara, ni mucho menos le besara la mano. Pedro. Esto está en Hechos capítulo 10, versos 25 a 26, donde le prohíbe a Cornelio, dice: Cornelio, levántate, porque yo soy tan hombre como tú, yo no merezco adoración, solo Dios merece adoración. Amén. Pedro nunca se aceptó ser llamado con títulos exagerados como se le conoce hoy en día al Papa. Al Papa se le llama o se le coloca los títulos de pastor principal, príncipe de los apóstoles, cabeza de la iglesia, gobernador de la iglesia, sumo pontífice. Más adelante vamos a definir lo que significa cada uno de estos títulos. Si alguien se merece ser líder, llamado como líder o como ejemplo para ser el líder mundial del cristianismo, tendríamos que mencionar obviamente no a Pedro, sino al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo una serie de características que pudiesen quizás tener que ver con un liderazgo o modelo a seguir mundialmente. El apóstol Pablo nos dice, la Biblia habla más de Pablo, sobre todo en el libro de los Hechos, que de Pedro. Pablo reprendió a Pedro, Pablo corrigió a Pedro. Pablo tenía preocupación por las iglesias. Shaul no fue inferior a ningún apóstol. El apóstol Pablo escribió la tercera cuarta parte de los libros del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento. Pedro citó las cartas del apóstol Pablo como cartas llenas de autoridad y cartas de modelo. No fue al contrario. Las escrituras declaran que el apóstol Pablo viajó a Roma. Pedro no viajó a Roma. El apóstol Pablo no se excedió hacia los otros apóstoles. Mantuvo siempre un perfil bajo como siervo, como debe ser. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos dicen amén por eso? Como quinto punto, voy a hablar acerca de los títulos que se le han otorgado a este supremo líder, máximo líder, llamado el Papa. La palabra Papa significa padre. Y corregía a la iglesia en estos días y le decía a la iglesia que el padre espiritual suyo es Dios.
Si usted no puede llamar padre espiritual a alguien, usted puede llamar pastor, puede llamar mi cobertura, mi mentor. Obviamente mucha gente no lo dice por cariño, y por cariño que uno está bien, pero el padre espiritual suyo es Dios. ¿Cuántos están entendiendo eso? Entonces prohíbe la palabra llamar a alguien padre. Ya ellos están caen evidentemente en un lugar bastante despreciable. El segundo título que se le otorga a los papas es el sumo pontífice. La palabra pontífice significa constructor de puentes. Es decir, cuando alguien llama a Benedicto XVI o a Juan Pablo II, lo llama sumo pontífice, lo está llamando el puente que comunica al hombre con Dios. Y la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo, Yeshua el Mesías. El tercer título que le dan es Vicario Filis Dei. Y la palabra Vicario Filis Dei significa literalmente, significa mediador, y significa uno que se coloca como mediador. Voy a lo mismo, el mediador único Jesús. Ahora viene el cuarto título que muchas veces usted y yo usamos para referirnos a estos señores que tienen esa profesión. Cosa que le doy un consejo, que a partir de ahora, aunque usted simpatice o no simpatice con la Iglesia Católica, no use más la terminología cura para llamarlos a ellos. ¿Por qué? Porque esa terminología es 100% pagana y es abominable delante de los ojos de Dios. La palabra cura significa un médico del alma, uno que cura. Cuando usted está llamando al líder de X iglesia, este es el cura, usted lo está llamando el sanador, el que sana. El Salmo 147 dice: bueno es cantar a Dios, Él es quien sana a los afligidos y cura todas nuestras heridas. Entonces usted no puede dirigirse a ellos como cura. Usted no puede decirme a mí el sanador. Cura, sanador. Yo no soy sanador. Dios sana a través de mí y a través de ti. Amén. Pero el sanador es Él. Amén. Yo no soy quien curo. Ellos no curan. Ellos no sanan. Quien sana es Dios. Amén. Amén. De Él viene la autoridad para sanar. Entonces usted no puede llamarlo a ellos el cura. Simpatice o no simpatice, porque está blasfemando. Lo está llamando el sanador, y ellos no son sanadores. No puede ni siquiera. ¿Cuándo ha visto usted a estos señores ejerciendo un milagro de sanidad según la palabra? No pueden, porque son los primeros. La Biblia prohíbe los ídolos, y ellos los fabrican. Ellos los beatifican. Así que este seminario es para que sigamos abriendo nuestros ojos y para que sin ningún temor nosotros denunciemos esto y podamos enseñar a nuestros hijos y a nuestros familiares. Su familia no sabe una papa de lo que estoy enseñando hoy. Cuando usted llama al cura, usted está blasfemando en contra de Dios. Él no es el cura. El cura mismo es Jesús de Nazaret, Yeshua de Nazaret. Él es el que sana. Él sana mis dolencias, borra mis rebeliones. Es el príncipe de los pastores, es el Señor de señores, es el Rey de reyes y patrón de toda Venezuela, y patrón de todos los ciudadanos. Denle aplauso a Él, denle aplauso a Él, denle aplauso a Él. Denle gloria a Él. Yo te felicito por haber venido esta noche, porque esta noche tú sales hoy con otro nivel y vas a poder sacar tu espada y vas a conquistar los territorios y las áreas que nunca jamás han conquistado. Hoy estamos haciendo historia en esta ciudad y en esta iglesia. Usted sale hoy en otro nivel espiritual y en otro nivel de conocimiento. Hoy las máscaras del enemigo son quitadas en esta noche. El trabajo no puede quedar ahí, el trabajo no puede quedar ahí. El trabajo tiene que seguir. Un hombre solo como yo es insuficiente. Necesitamos que usted abra la boca. Necesitamos que usted denuncie. Necesitamos que usted se pare, que reúna a tu familia para poder tener el material. Usted se lleva el material.
hogar, sienta a su familia, explíquele a la luz de las Escrituras para que entiendan. Apóstol, se van a poner bravos, es probable, pero después te lo van a agradecer. Tienes que dar la vida por nuestra familia. Tu padre tiene que salir de ahí, tu hermano tiene que salir de ahí, tu familia tiene que salir de ahí. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Blasfemos, cuernos blasfemos, que ofenden al Dios de los cielos, que se atribuyen méritos que no son para seres humanos, que han contristado al Espíritu Santo y han de dar cuenta. Y han de dar cuenta. ¿Cómo los eligen? Hay un sistema, un sistema que al final es una asamblea, concilio o sanedrín, que se llama el cónclave. El cónclave es una asamblea, un sanedrín, compuesto por 120 cardenales que usted ve allí, y que son los responsables de elegir cada cierto periodo de tiempo a los líderes máximos de esta mal llamada religión universal. El 15 de marzo se preparan para la elección del Papa que sucederá a Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. La palabra conclave define lo que significa la palabra cónclave. La palabra cónclave significa collave, y esto tiene que ver con el hecho de que son ellos 120 hombres encerrados bajo llave por un periodo de tiempo para buscar según ellos la guiatura del Espíritu Santo y después proceder al voto secreto y elegir así al próximo Papa. Ellos esperan el tiempo decidido, el tiempo propicio, y necesitan más del 50% de los votos para saber quién es el próximo Papa que va a liderizar el mundo. Si ellos alguien logra conseguir la mayoría de los votos, entonces sale un humo blanco que da como evidencia de que ya ha sido elegido un Papa nuevo, y un vocal pronuncia la frase: habemos Papa, tenemos Papa. Y si esto no se da, si no hay mayoría en uno de sus candidatos, entonces queman las papeletas y le añaden una sustancia que produce un humo negro, y todo esto se dará hasta que alguien sea el ganador. Esto debe darse en los próximos días, según él. Se le coloca sobre su cabeza una tiara o una corona que representa 3 niveles de autoridad: los cielos, la tierra y las aguas, debajo de las aguas. Autoridad que reposó única y exclusivamente sobre Jesús cuando resucita. Amén. Y le dice a sus apóstoles: he aquí toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Sobre él reposa la autoridad. Pero Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios y sanarán, pondrán las manos en los enfermos y los enfermos sanarán. Pero el único que tiene autoridad absoluta sobre los cielos, la tierra y las aguas es Él. Amén. No escucho gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Cito a continuación uno de los enunciados más importantes de la Iglesia Católica refiriéndose al Papa. Ellos dicen: el Papa es, por así decirlo, Dios en la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de reyes, plenipotenciario, a quien el omnipotente Dios ha encomendado la dirección no solo de los asuntos terrenales, sino también de los asuntos celestiales. Maldita herejía esta. El Papa es de tan gran autoridad y un poder tan grande que puede modificar, explicar o interpretar hasta las mismas leyes divinas. Maldita herejía esta. Amén. La Biblia dice que usted y yo no podemos cambiarle ni una jota ni una tilde a las Sagradas Escrituras, porque daremos cuenta ante Dios de toda torcedura y doctrina de error que usted y yo.
¿A qué se refiere Apocalipsis capítulo 17? Cuando dice que bebió de la sangre de los mártires de Jesús. A partir del año 80 hasta el año 1965, la iglesia fue testigo y el mundo fue testigo mudo de las grandes masacres que hubo en manos de la iglesia católica. 68 millones de personas fueron asesinadas por la iglesia católica. 68 millones de personas. No fueron 100, no fueron 200. 68 millones de personas. Y usaron una serie de torturas como lo que usted ve en las imágenes que vamos a pasar rapidito. Imágenes como por ejemplo los grilletes. Usted ve la corneta del obispo que colocaban sobre la mano, la mordaza o el barbero de hierro. A los agarracuellos, todo esto tenían como cuchillos, como objetos punzopenetrantes, las pinzas alargadas o las tenazas. Los látigos que tenían pedazos de hierro similar a lo que usaron para castigar a Jesús. La flauta del alborotador, ahí metían la mano y también clavaban sus manos. Las jaulas colgantes, allí prácticamente atravesaban el cuerpo de las personas y tendían a partirle las piernas. La cigüeña o cepo, eso era para las mujeres después que las desnudaban y prácticamente morían desangradas. El cepo chino, esto es muy común del Imperio Romano, fue adoptado del Imperio Romano. El violón de la comadre. Tenemos otro, quiero llegar a otro. La picota en el tonel, les comentaba que eso lo llenaban de orina humano y metían también heces humana. La persona moría obviamente contaminada por infección. Los collares para jugadores de dados, estaba prohibido los juegos del azar en aquel entonces y ahora son los primeros que los promueven a través de las loterías que usted ve, donde llaman para que sean testigos de esto. Collares para los vagos que se resistían a ir a la asistencia a las iglesias, a las misas. Luego tenemos otro que es el San Benito, en honor precisamente al San Benito, le tapaban la cara y cantidad de gente golpeaba sobre su cara y sobre su cuerpo. Tengo otro más adelante, quiero señalar, que es bien terrible. También es una especie de una camisa llena de púas. La persona que metían ahí, se le colocaban esa camisa de hierro, entonces le llamaban la dama de hierro y moría desangrado también. La cuna de Jesús. Ahí usted ve esa parte puntiaguda. Allí sometían a las mujeres, la dejaban caer, destrozándoles la vagina o el ano. Todo eso se hizo. 68 millones de personas aproximadamente murieron. Permítanme hablar un poquito de Joseph Ratzinger. Hay mucha especulación acerca de la razón por la cual este señor renuncia. Este señor tiene 85 años, es un teólogo, habla políglota, habla 10 idiomas: italiano, francés, alemán, latín, inglés, español, griego antiguo y también hebreo. Habla de hebreo. Es miembro de varias academias científicas de Europa y ha recibido 8 doctorados. Fue elegido como papa en el año 2005 y a ellos se les permite escoger su nombre o su seudónimo. En este caso lo hizo en honor a Benedicto XV. Su renuncia está pautada para el 28 de febrero. Es el primer papa en 600 años en renunciar de esa manera. Es la persona que hasta ahora tiene el poder en sus manos de la Iglesia Católica. Hay 2 vertientes: la que él mostró y es motivo de salud y enfermedad, y la otra es, y aquí vamos a prestar atención, la posible huida a un escándalo de relaciones que ha tenido la Iglesia Católica por años y de donde sostiene y donde obtiene el poder y el control económico. Las iglesias evangélicas en el mundo se sostienen debido al diezmo y a las ofrendas que los congregantes traen para que estas iglesias puedan avanzar. Lo misterioso de estas iglesias
es que en la iglesia católica no se enseña el diezmar ni la ofrenda, sino que se enseña es la limosna. La pregunta es, ¿cómo se sostiene? 2 más 2 son 4. Tiene que haber una entrada de dinero muy fuerte para que les permita tener tantas iglesias en tantas aldeas, ciudades y pueblos, y sostener a tiempo completo a sus líderes, a tiempo completo. Y quiero en esta noche hablar un poco acerca de este escándalo que presuntamente se está ocultando. En el año 1929 asciende al poder papal uno de los papas más terribles de la historia, que se conoció como Pío XI. Y Pío XI, en mutuo acuerdo con Benito Mussolini y el rey Víctor Manuel III de España, decidieron darle vida a un banco que fue fundado en 1896, llamado el Banco Ambrosiano. El Banco Ambrosiano fue fundado con la finalidad de levantarse paralelamente para acabar con el abuso y la usura de la banca italiana que predominaba en ese entonces. Es decir, en el año 1896, en honor al patrón de Milán, Ambrosio, un sacerdote viene con la idea y la propuesta de levantar un banco manejado por la Iglesia Católica que les permita traer alivio a Roma, a Italia, y acabar con la usura de la banca italiana. Para ese entonces el banco comenzó a hacerse famoso, pero nunca el banco pudo sostenerse hasta el año 1929. En el año 1929 se firma un tratado llamado el Tratado de Letrán, y en ese tratado, entre un dictador, criminal, genocida, socio de Hitler, llamado Benito Mussolini, decidieron inyectar cerca de 1.500 millones de liras a este banco que estaba moribundo, este banco ambrosiano, para lograr así controlar el mundo y llenar el mundo de iglesias católicas y tener presencia de iglesias católicas en todas partes del mundo. Ahora, lo terrible de este movimiento fue que Benito Mussolini fue básicamente una de las manos derechas de Hitler, y a la final este banco terminó financiando armas de guerra, lavando dinero, y muchos de los papas, incluyendo el actual, ninguno ha salido a declarar una verdad que está escrita en la historia. Así que es un escándalo que posiblemente pueda salir en los próximos días, si el Señor así lo permite. O sea, a partir del año 1929 se hacen estas alianzas, y cuando Benito Mussolini se promueve o se promociona para liderizar toda Italia, el Papa Pío XI dice que este es el hombre que necesita Italia y que este es un hombre que viene de la providencia divina. Y entonces comienzan a hacer alianzas entre la Iglesia Católica, teniendo como excusa una cruz, y terminan más adelante matando a más de 6 millones de judíos. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 17, verso 10. En ese tratado de Letrán se firmaron varios acuerdos. Número 1, a partir de ese momento el Vaticano era nombrado un estado independiente y soberano como Venezuela, como Colombia. Número 2, a partir de ese momento se le daba inmunidad diplomática y privilegio a todos los sacerdotes hasta el día. A partir de ese momento, el tercer punto a tratar, el acuerdo era que quedaban exentos de impuestos todos los que pertenecían al liderazgo del Vaticano. Y el cuarto privilegio era que se establecía como religión obligatoria en Italia la Iglesia Católica, obligando en que todos los colegios tenían que enseñar la religión, pero basado en la Iglesia universal.
dice la Biblia aparte de esto? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Vaya conmigo. ¿Y qué pasará en los próximos meses? Yo no sé qué pasará para mucha gente, pero lo que sí sé es que para ti pasará lo mejor. La gloria de Dios vendrá como río sobre ti, sobre tu familia, en los próximos días. Dice Apocalipsis capítulo 17, verso 10. 7 reyes. El apóstol Juan. Cuando usted lea el libro de Apocalipsis, usted tiene que entender, lo primero que tiene que entender es que las visiones que Dios da, aquellos que tienen visiones y sueños, no necesariamente tienen que ver con esta edad presente. El Señor puede llevar a alguien de aquí de Betel o de cualquier iglesia y mostrarle lo que va a pasar aquí en 50 años. Como puede llegar a alguien y lo puede trasladar a escenarios desde 100 años atrás. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos creen en un Dios como ese? Yo creo en un Dios como ese. Lo primero que tienes que entender es que cuando Dios te da una visión, no necesariamente tiene que ver con el siglo XXI y con el año que estás viviendo. Dios te puede mostrar a ti, el Eterno te puede mostrar a ti lo que va a pasar semanas antes de que Jesús venga. Amén. Ponga su mano sobre la cabeza y diga: a mente, ensánchate. Mente espiritual, ensánchate para que recibas las visiones y los sueños que Dios me va a dar. Dicen amén por eso. Cuando analizamos el libro de Apocalipsis, aplaudan la gloria de Dios. Cuando analizamos el libro de Apocalipsis, tenemos que entender que Juan lo que vio no necesariamente tuvo que ver con lo que estaba pasando. De hecho, el libro de Revelaciones muestra todo lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer. Por lo que debemos asumir que Juan viajó a través del tiempo. Y no fue que se metió en una máquina o un túnel. Juan pudo viajar a través del tiempo. Ahora, Dios te puede hacer viajar, como te puede hacer retroceder en el tiempo también. Y mostrarte conversaciones secretas que Jesús tuvo con María o con Miriam. No me limite a Dios, no me limite. Diga: mente, ensánchate. Diga: mente, ensánchate hacia la derecha y hacia la izquierda, ensánchate. Apocalipsis capítulo 17, verso 10. Juan ve esto y Juan escribe y dice: ¿Vieron lo que Juan vio? Juan dice: veo 7, son 7 reyes. 5 han caído. Uno es, pero otro viene. Pero el que viene es necesario que gobierne por un breve tiempo. Eso lo explicamos obviamente la semana pasada. Voy a detallar el texto. Cuando Juan dice que vio 7 reyes y 5 han caído y uno es, sencillamente podemos inferir proféticamente que Juan fue llevado a los tiempos de Juan Pablo II. Permítame, antes de detallar esto, mencionar los 7 reyes que Juan vio. Juan dijo: 7 reyes son. Entonces, atención, si Juan dijo que eran 7 reyes, según la historia, el año en que comienzan a gobernar estos 7 reyes fue precisamente en el tratado que les mencioné en el año 1929, siendo el primer papa uno de los papas más depravados, Pío XI. A partir de Pío XI hasta Benedicto se cuentan 7 reyes. Por lo que yo debo entender que Juan, el apóstol Juan, fue llevado al año 1929, cuando estaban firmando el acuerdo entre Mussolini, Víctor Manuel III y el Papa
Pío XI, que fue elegido como el primer de los 7 papas a partir del 1929. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Él tuvo que verlo. Pero luego Juan salta inmediatamente y dice, pero 5 han caído y uno es. Voy a mencionar quiénes son estos 7 reyes, así se les llama también a ellos. ¿Quiénes son estos 7 hombres que han liderizado la iglesia mundial hasta el día de hoy? El primero de ellos es Pío XI, que tuvo un gobierno de 10 años. Y tenemos que hablar de gobierno. Cuando usted me hable del Vaticano, usted tiene que hablar de gobierno como el presidente Chávez de Venezuela. Igual, es una nación independiente. Es una nación con su constitución apostólica, que de hecho fue Juan Pablo II quien crea en el año 1996 la constitución apostólica. Es una constitución, es una nación, Estado y soberano independiente como Chile, como Argentina, como Colombia. Entonces el Papa es el presidente o es el rey, según ellos, ¿no? Entonces el primer rey de estos 7 fue Pío XI, que duró 10 años en el gobierno. Luego lo sucede Pío XII, que gobierna 19 años. Después de Pío XII viene Juan XXIII, que gobierna 5 años, ese que usted ve allí, Juan XXIII. Luego viene el cuarto de ellos, que es Pablo IV, y Pablo IV gobierna 15 años. Pero el que viene en el próximo, por cuestiones de tiempo mío y suyo, usted me lo va a estudiar en la casa, porque algún día nos iremos a la tercera parte de este seminario, para que usted podamos seguir aprendiendo un poco. El que viene es Juan Pablo I, y preste la atención a este hombre. A mi manera de ver, este era el candidato que iba a continuar la obra de Martín Lutero en el siglo XV. Este hombre venía con una reforma para la iglesia católica. Ojo con esto. Y le decían el Papa sonriente, un hombre sumamente carismático. ¿Y sabe qué tiempo duró? 33 días. Apareció muerto. No permitió el Vaticano que le hicieran autopsia. Y se presume que fue asesinado por la élite papal, porque venía con una reforma contundente, y me imagino que iba a hablar de la idolatría. Este hombre. ¿Y sabe quién viene después a suceder? Juan Pablo II, que viene a camuflajear la idolatría y a tratar de expandirla en todo el mundo. Y es uno de los papas que se atreve a sitiar a Israel y a tratar de meter la idolatría en Israel, pero gloria a Dios que no se lo permitieron. ¿No podrán? Él duró 27 años en el poder. Y luego, pues, evidentemente, el que actualmente está al timón, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, cuyo periodo de gobierno es 8 años. Entonces dice Juan, 7 reyes han caído, 7 reyes, veo 7 reyes, son 7 reyes, 5 han caído, uno es. Él separa a Juan en los tiempos de Juan Pablo II y dice, uno es, pero viene otro, y el que ha de venir ha de durar un breve tiempo. Ahora, los grandes teólogos protestantes, un grupo de teólogos protestantes en el mundo, coinciden con la idea de que el próximo Papa tiene que venir por la misma línea y con la misma unción que se movió en Juan Pablo II, pero con una estrategia más actual y más moderna para globalizar la idolatría y establecer lazos con la masonería y darle lugar a los iluminantes y preparar lo que se conoce como el último orden mundial, que va en busca de la unificación
de una sola religión comandada por la Iglesia Católica y por el Islam, que traerá como consecuencia el levantamiento posterior a Israel y la pretensión de invadir a Israel con aliados como Corea del Norte, Irán y una serie de países árabes. Pero la Biblia dice que antes que todo esto acontezca, los cielos se abrirán, se escuchará el sonar de las trompetas y el Mesías de Israel descenderá sobre el monte Sión, pondrá sus pies sobre el monte Sión, el Sión se partirá en dos y entonces vendrá a buscar a la iglesia, a la novia del Cordero, que se llama entre otras Iglesia.